Hola chicos, chicas, en esta serie de videos continuamos aprendiendo a utilizar las normas de estilo APA y en este video en particular vamos a ver la citación de las referencias en el texto. Que bueno, hasta este punto ustedes se encuentran en la elaboración de su marco teórico del tema de investigación que van a estar desarrollando hasta noveno semestre y decíamos que el marco teórico va a comprender dos grandes aspectos, que va a ser por un lado los antecedentes teóricos de su tema de estudio, pero también por otro los antecedentes empíricos, esto es, los estudios previos que se han hecho de su objeto de estudio, ¿no? Y nuestro marco teórico justamente se va a enriquecer de todo esto y es lo que va a ayudar a fundamentar y sustentar su trabajo de investigación. Y también decíamos que por una cuestión de ética profesional y ética en la investigación, es importante que todas esas fuentes que consultamos demos crédito a la autoría de las personas que lo elaboraron dentro de nuestro texto. Entonces, manejábamos una citación de autor o autora o su apellido y la fecha de publicación, ¿no? O sea, de la obra. Y bueno, decíamos también que había dos tipos de citas, tanto una citación directa como una citación de paráfrasis. Y bueno, entonces en este caso quiero hacer una distinción dentro de qué son las citas y qué son las referencias, porque muchas de las veces solemos caer como en esta confusión. Las citas son justamente las menciones que hacemos de estas obras o de estos trabajos dentro del cuerpo del texto. Las referencias van a ser más bien un listado al final de nuestro documento de todas las obras que hemos consultado y que son justamente las que nombramos en el texto. Esto nos va a servir, como les decía, no solamente para fundamentar y sustentar nuestro trabajo de investigación, sino que también para que quien nos lea y entonces se interese por algo que alguien dijo, un autor, una obra o algo, pueda dirigirse a la lista de referencias, consultar los datos completos de la obra y adquirirla y consultarla de ser necesario, ¿no? Pero bueno, pasando ahora a la parte de las citas de referencias dentro del cuerpo del texto, va a haber ocasiones en las cuales vamos a citar un trabajo o una obra de un solo autor o autora. Y aquí pues no tiene mucho pierde porque cada vez que hagamos mención en el texto de esta obra hay que estar mencionando continuamente el apellido del autor o autora seguido del año. Y lo podemos hacer de tres formas, tal como lo vemos en esta diapositiva, en donde en el primer ejemplo quizás yo quiero hacer mención del autor como parte de la oración que estoy plasmando, ¿no? En este caso voy a señalar el apellido y el año de publicación lo voy a poner entre paréntesis, tal como lo tenemos aquí. Kessler descubrió que entre las muestras epidemiológicas, tal cosa, y seguramente sigue ahí otra parte del texto, ¿no? Pero entonces a Kessler lo estoy mencionando porque quiero hacerlo parte de esa oración o parte de ese párrafo, ¿no? El año solamente lo pondría entre paréntesis. Otras veces no me va a ser como tan útil o no voy a querer quizás mencionar al autor, sino solamente me interesa plasmar lo que ese autor dijo o la aportación que está haciendo. Pero como sabemos que tenemos que mencionar de todas maneras al autor, en este caso lo vamos a hacer entre paréntesis, tanto el apellido como el año de publicación. En este caso nos quedaría como en el segundo ejemplo. Las apariciones tempranas ocasionaron un curso más persistente y grave. Y entre paréntesis tenemos a Kessler y el año de publicación que es 2003. Otras veces vamos a querer, y esto resulta un poquito menos frecuente, pero dentro de la oración o dentro del texto vamos a querer mencionar tanto el año como el autor. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo y nos quedaría como lo veremos ahí en el ejemplo, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando dentro del texto de la oración que estamos plasmando queremos hacer énfasis o estamos plasmando una cuestión de cronología, una cuestión histórica y bueno, es importante poner el año o hacer mención del año y del autor o autora, ¿no? En este caso nos quedaría de la siguiente manera. En 2003, el estudio de Kessler de las muestras epidemiológicas mostró que tal cosa. Ahí si se fijan no estoy poniendo nada entre paréntesis porque estoy haciendo partícipes o estoy haciendo dentro como parte de la exposición estoy mencionando tanto el año de publicación como el autor porque quizás pues para mí es relevante ponerlo, ¿no? Y esto cuando tenemos un solo autor, pero ¿qué pasa cuando tenemos una obra o un trabajo donde hay dos autores? Pues la norma APA nos dice que igualmente cada vez que aparezcan en el texto debemos hacer mención de ambos apellidos y el año de publicación. Supongamos que tengamos un trabajo de González y Ramírez que elaboraron en 2010, entonces cada vez que yo lo mencione en mi texto, en mi marco teórico, voy a mencionar González y Ramírez 2010, González y Ramírez 2010, González y Ramírez 2010, ¿no?
Pero la cosa cambia cuando tengo un trabajo o una obra de 3, 4 o 5 autores, hasta 5 autores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues resulta que la primera vez que los nombre o que haga mención de ellos, voy a nombrar a todos los autores y el año de publicación. Pero para citas subsecuentes me voy a valer de una abreviatura que está aquí en verde y es la de et al. Esto me va a señalar que justamente, bueno, hay otros autores o autoras implicados, pero por cuestiones prácticas solamente voy a mencionar el apellido del primero seguido del año, ¿no? Y por ahí tenemos un ejemplo. Tenemos 4 autores que son Kisangao, Liaru, Osea y Joseph, y es un trabajo elaborado en 2007. Y si se fijan, la primera vez que los menciono a todos. Para la segunda cita voy a mencionar solamente el apellido del primero, que es Kisangao, seguido de et al y el año. Y la tercera vez que lo menciono o citas subsecuentes, estoy omitiendo el año, solamente estoy poniendo Kisangao et al, ¿no? Y el resto del cuerpo del texto o de la oración que quiero mencionar, ¿no? Eso es como si le dijéramos al lector, por ejemplo, mencionarle primero todos los autores que son partícipes de esa obra o de ese texto, después señalarle Kisangao et al 2007, es como decirle, bueno, es la misma obra que ya te hice mención arriba, que es una obra en 2007, y en la tercera igual, Kisangao et al, es como decirle al lector, bueno, seguimos hablando de la misma obra que ya te había mencionado anteriormente, ¿no? O sea, por cuestiones como prácticas. Ahora bien, en este sentido vamos a tener una excepción importante, porque va a haber algunos trabajos que si acortamos nosotras con et al seguida del año y tenemos 2 obras que el primer autor, el apellido es igual, entonces ahí no vamos a poder diferenciar que son 2 trabajos distintos, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en estos casos? Ir desplegando los apellidos del segundo autor, del tercer autor, hasta llegar con uno de los apellidos que sea diferente y que entonces podamos diferenciar que se tratan de 2 obras distintas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 obras donde si yo acortara aquí iréis et al 2001 y la segunda iréis et al 2001, pues serían exactamente las mismas. Si yo las menciono así en el texto, entonces, bueno, podría confundirme y pensar que se está haciendo mención a la misma, cuando en realidad son diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Desplegar el segundo autor, en este caso es Chernov, en ambas obras es el segundo autor. Si yo aquí pongo et al seguido de 2001, me van a quedar exactamente igual, no voy a poder distinguir que son 2 obras diferentes, pero si despliego el tercer autor, aquí sí ya son distintos, porque uno es de Bet y el otro es Stein, ¿no? Seguido de et al 2001, aquí ya sí puedo diferenciar que se trata de 2 obras distintas. Entonces en mi texto yo los pondría de la siguiente manera. Iréis Chernov de Bet et al 2001 iréis Chernov Stein et al 2001 y bueno, el resto de la oración, ¿no? Pero de esta manera entonces estoy acortando, porque quizás son 6 autores o más el total de la obra, pero los estoy acortando y estoy haciendo con este tercer autor una diferenciación que se trata de 2 obras distintas, ¿no? Ahora bien, otra cuestión a tener en cuenta es de que cuando yo hago un trabajo y lo voy redactando en español o cuando yo escribo en español, la separación que voy a hacer entre los apellidos de los 2 últimos autores va a ser con la Y, como la tenemos aquí en verde, ¿no? Tanto si yo hago mención de los 2 autores en el texto o en la oración, como si no los quiero como hacer partícipes, pero como los tengo que mencionar los pongo entre paréntesis. En ambas situaciones la manera en cómo los voy a unir va a ser con la Y, ¿no? Y bueno, tenemos por ahí el año de publicación también. Pero si yo escribo en inglés, entonces si yo hago partícipes a los autores de la oración, voy a utilizar la Y, pero cuando no los haga partícipes y los inserte dentro de paréntesis, voy a hacer uso de este simbolito verde si es que estoy escribiendo en inglés, ¿no? Bueno. Ahora bien, decíamos que para un trabajo de 3, 4, hasta 5 autores, la primera vez que yo mencione esa obra, tengo que mencionar a todos los autores y para citas subsecuentes poner el apellido del primer autor seguido de et al. Pero ¿qué pasa cuando tengo 6 autores o más? Ya se vuelven muchísimos, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice formato APA es que desde la primera vez que los nombre, aquí sí tendría que poner el apellido del primer autor seguido de et al y el año de publicación. Desde la primera
primera vez que lo nombre hasta citas subsecuentes. Pero aquí pudiéramos enfrentarnos con una problemática, con la problemática que ya veríamos anteriormente, que es justamente si yo acorto, por ejemplo, aquí en estas dos obras, Coslin y el 1996, pues me van a quedar exactamente igual, ¿no? Entonces tengo que hacer el mismo ejercicio anterior en el cual voy a ir desplegando el apellido del segundo autor, en este caso vemos que es el mismo, Koenig, y bueno, entonces tendría que desplegar el tercer autor y aquí vemos que ya son diferentes, ¿no? Barrett y Gabrieli. Si yo aquí pongo et al 1996 y acá et al 1996, entonces ya puedo diferenciar que se tratan de dos obras distintas, ¿no? Y bueno, entonces en el texto quedaría de la siguiente manera. Coslin, Koenig, Barrett et al. 1996 y Coslin, Koenig, Gabrieli et al. 1996, ¿no? Es decir, si bien es una obra que tiene 6 autores, no los voy a mencionar a todos la primera vez, les voy a cortar desde el inicio con et al., pero si me van a quedar iguales, entonces tendría que desplegar un apellido en el cual pudiera diferenciar que se tratan de dos obras distintas. Ahora bien, hasta aquí hemos visto algunas obras o referencias que estamos haciendo cuando la autoría es de una persona, pero otras ocasiones vamos a tener más bien la autoría de una organización o de una institución o de una instancia, ¿no? Aquí es importante que la primera vez que yo haga mención de esta institución, ponga el nombre completo de la organización y si maneja algunas siglas, bueno, ponerlas también entre paréntesis, seguidas del año de publicación, para la primera vez que lo mencione, si es muy conocido. Para citas subsecuentes, solamente pudiera poner, por ejemplo, las siglas, ¿no? Para aquellas instituciones que no son como tan conocidas, sí se sugeriría que cada vez que se mencionen en el texto, se ponga el nombre completo de la institución, ¿no? Por ejemplo, en ciencias de la salud, si cualquier persona escucha o lee OMS, pues en automático sabemos que se trata de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces aquí la primera vez que yo mencione a la OMS, tendría que poner el nombre completo, es decir, Organización Mundial de la Salud OMS, seguida del año de publicación en el cual se está mencionando lo que estamos rescatando, y para citas subsecuentes basta solamente con poner OMS, ¿no? Pero para otras siglas que no son como tan frecuentes o tan comunes, entonces aquí sí lo más recomendable sería hacer mención de manera completa a toda la institución o toda la organización. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este primer video. Esta es la primera parte de la citación de referencias en el texto. En el siguiente video veremos la segunda parte y explicaré también la elaboración de nuestro segundo ejercicio del cuadernillo de estilos APA. Hasta la próxima.